Ok. Easy. Aquí tenemos unos imanes que me acaba de enseñar Ed cómo funcionan. Si los dejas flotando en el espacio, se alinean con el campo magnético terrestre como una brújula. Y si esperas un rato largo, entonces verás que dan vuelta, puesto que la estación está dando vueltas alrededor de la Tierra también. Hay mucha luz. Hola, muy buenos días. Son las 9:33, no, las 9:30, justo de la mañana, una hora menos en Canarias. Y están viendo más jóvenes al ministro Pedro Duque y al doctor Simón, que hoy están precisamente en este set de Moncloa, desde donde normalmente se hacen las ruedas de prensa habituales. Les tenemos ahí. Muy buenos días, ministro Pedro Duque. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Simón. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar con chavales, con gente joven. Realmente se siente la presión en las casas y muchos van a preguntar, no podemos salir, ¿cómo va a ir esto? Escuchémosles en un instante. Pero les veíamos mucho más jóvenes. Han pasado los años. ¿Cuántos, Pedro Duque, de esas imágenes? De esas imágenes, 17 años más o menos. Así que seguramente no habían ni nacido alguno de los que vamos a ver ahora. 2003, ¿no? Es esa imagen, ¿dónde? En la Estación Espacial Internacional. En la Estación Espacial a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿Y la imagen que veíamos de Fernando Simón, dónde era, doctor? Pues por la camisa que llevaba, eso era en Burundi, debía ser el año 90 o 91, es decir, hace cerca de 30 años ya. Bueno, hemos pensado que son dos personas que pueden guiarnos en la conversación de esta mañana. La infancia pregunta y el Gobierno responde a través de uno de sus ministros y de una de las personas que de manera más asidua vemos durante esta crisis como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Al ministro Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, y al doctor Simón le van a preguntar la gente joven en una iniciativa que ha puesto en marcha el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil en coordinación con la Plataforma de la Infancia. Esta iniciativa se llama La Infancia Pregunta y a través de ella niños y niñas de diferentes edades, orígenes y situación van a trasladar al Gobierno sus inquietudes y preguntas sobre la crisis de esta enfermedad, el coronavirus. El ministro de Ciencia y Fernando Simón dan desde este momento respuesta a esta conversación que se inicia en este punto. Hay una lista de chavales, lo ha organizado la Plataforma de la Infancia, como decimos, en coordinación con el Alto Comisionado, y creo que pueden ellos mismos ir presentándose. Creo que tienen un orden establecido y comenzamos. Adelante, la primera persona, el primer chaval que va a preguntar. Identifícate, buenos días. Buenas. Y la pregunta que les traigo, que es de Álvaro de Andalucía, Yendi de la Comunidad de Madrid, ambos de 15 años, y de Saúl de Castilla y León, que preguntan, ¿por qué en algunos países hay más contagiados y en otros menos? Y también, una vez que has pasado el virus, ¿puedes volver a contagiarte? Creo que va a ser para ti mejor. Sí. Bueno, lo voy a intentar. Bueno, las diferencias del número de casos entre países pueden deberse a varios factores. Los países con más población tienen más población a la que se puede infectar y por lo tanto tendrán un número de casos mayor. Lo que nos interesa no es solamente el número de casos, nos interesa también cuántos casos respecto al total de población y por lo tanto si alguno de vosotros ha tenido interés en ver los datos que se publican, además del número de casos se suele poner también el número de casos por cada 100.000 habitantes, que eso sí que es comparable entre países. La verdad es que en diferentes países la epidemia ha empezado en diferentes momentos, depende de cuándo entró el virus y empezó a transmitirse de forma amplia en la comunidad y por lo tanto los diferentes países están en diferentes etapas de evolución de la epidemia y eso también hace que en unos vayamos ya empezando a descender, ya hayamos pasado ya el grueso de la transmisión y en otros estén empezando y por lo tanto tengan menos transmisión. En general, a nivel global, sí que podemos decir que los países del hemisferio sur han empezado un poco más tarde la epidemia. No ha sido en todos los casos, pero de forma general sí que podemos decirlo. La otra pregunta era sobre si el virus, una vez que habías pasado la enfermedad, podías contaminar.
Este virus es un virus nuevo, no tenemos toda la seguridad que tenemos con otras enfermedades que conocemos desde hace muchos años. Sí que sabemos que cuando una persona se ha enfermado, empieza a desarrollar defensas contra esa enfermedad y una vez que se cura, esas defensas permanecen al menos unos meses. No sabemos cuántos porque lo conocemos, este virus lo conocemos desde hace solamente, todavía no hace 4 meses que lo conocemos. Sabemos que las personas que se infectaban al principio de la epidemia en China todavía mantienen inmunidad y sabemos que otros virus parecidos hacen que las personas desarrollen defensas durante al menos un año. En este caso no estamos seguros, pero sí que sabemos que durante unos meses al menos después de pasar la enfermedad, salvo casos raros que siempre puede haber, la gente no puede ya transmitir ni volver a infectarse, salvo, como digo, algún caso raro. Adrián, tú tienes 14 años, eres de Alcázar de San Juan, tocas la guitarra, te gustan los videojuegos, te estarás poniendo morado durante estos días, ¿no? Porque en casa hay tiempo para tocar la guitarra y jugar, ¿no? Sí, claro, intento compaginarlo con las tareas del instituto, pero sí. Bueno, supongo que es la sensación de muchos chavales. Ellos, ministro y doctor, os trasladan no solo sus preguntas, trasladan las preguntas de otros niños y niñas de distintas edades y de distintas procedencias. Quisiera preguntarle al ministro Duque, como introducción precisamente a vuestra conversación, por lo que hemos pensado que era adecuado para invitarle a estar hoy en esta sesión. Estar a 400 kilómetros de distancia de la Tierra, mantiene un cordón umbilical un poco fino, pero está en una estación espacial, un espacio muy restringido, muy confinado. ¿Cómo es esa sensación? Bueno, desde luego que ahí arriba en una estación espacial se puede considerar que uno está aislado y muy aislado. Por supuesto que no es lo mismo porque la gente que está ahora aislada pues, se le ha venido de repente y no se ha podido preparar. Y a nosotros, pues claro, para estar en la estación espacial nos preparan durante varios años. Yo creo que alguna enseñanza se puede sacar, porque para estar en la estación espacial nos preparan durante varios años y parte de la preparación es superar el aislamiento y que no parezca una losa sobre uno. Y bueno, pues algunas cosas que nos enseñan podrían ser útiles. Por ejemplo, en la estación espacial, como no hay el día y la noche de la misma manera que en tierra, pues uno tiende a tener dificultad para dormir y volver a despertarse. Es decir, tener el ciclo ese que tenemos todos los días. Y una cosa de la que creo que se podría sacar enseñanza, que nos enseñan, es que hay que ser estricto con tener la rutina diaria y tener una hora de levantarse y tener como si uno fuese a trabajar. Y bueno, pues simplemente se puede sacar la conclusión de que hay que tratar de abrir mucho las ventanas cuando uno está en un aislamiento para tener mucha diferencia de luz del día a la noche y que eso le ayude a uno. No sabemos si mantiene sus rutinas. Alba tiene 17 años y creo que puede hablarnos desde Quart de Poblet, en Valencia. Le gusta escribir y reivindica temas sociales. Alba, hola. Alba, creo que el sonido no nos llega bien. Vamos a ver si lo arreglamos. Sí, ahora. Tu micro, Alba. ¿Ahora? Sí. Vale, pues sí, soy yo, soy Alba. Y nada, estoy esperando que nos respondan y con muchas ganas. Pues adelante, pregunta. Bueno, este no era el orden, pero bueno, no pasa nada. Quiero hacer una de las preguntas más repetidas que hemos recibido, quizás por el tema de que no hay información desde fuentes oficiales dirigida a diferentes edades. Y la pregunta que os traslado es de Ainhoa, de 17 años, desde Cantabria, y pregunta que ¿cuál es el verdadero origen del virus? ¿Yo voy a tocar? Bueno, mira, este virus en concreto ahora mismo no se conoce muy bien. Sí que los expertos en virus, los virólogos, sí que piensan que el origen inicial ha podido ser murciélagos. Pero también es verdad que ha tenido que haber algún
Lo llamamos huésped intermediario, algún animal intermediario o algún medio intermedio entre ese murciélago y el hombre para que sea transmitido de la forma en la que se ha transmitido el hombre. Ese huésped intermediario no lo hemos encontrado todavía. Los chinos están haciendo mucha investigación, tienen equipos tratando de identificar el origen de ese huésped, esa persona o ese animal intermedio entre el hombre y el murciélago, pero todavía no lo conocemos. Sí que en principio el origen animal parece claro por los conocimientos que tenemos de otros coronavirus, hay más coronavirus además de este, y por otras enfermedades que se han comportado de forma parecida. Y luego, asociado a esto, hay un montón de hipótesis extrañas que se le ocurre a un montón de gente, en las que la mayoría de las veces, bueno, son hipótesis casi de ciencia ficción, pero el origen sí que parece ser claramente animal. Una cosa que nos dicen, una cosa que nos preguntan es ¿cómo es posible que un virus cambie de animal a humano simplemente porque el humano se coma a un animal? Creo que esto es importante explicarlo. Sí. Se trata de que el virus puede pasar del animal al humano cuando hay una convivencia estrecha y de larga duración entre ellos. No se trata de comérselo. Creo que eso es importante. La gente se piensa que decimos que por comerte un bicho te cambia el virus. La mayoría de las veces, de hecho, no es por comerse la carne de los animales. En algunos casos sí. Pero lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones el contagio, se produce en el proceso de manipulación del animal cuando está todavía vivo o recién muerto. Pero una vez que lo cocinas, salvo la persona que lo ha manipulado durante la cocción, una vez que lo cocinas, la mayoría de los patógenos, si está bien cocinado el animal, desaparecen porque la temperatura los mata. Y eso es importante, que la gente entienda que no es el proceso de consumirlo, sino el proceso de manipulación habitualmente. O sea, que el que se contagia es el que está todo el tiempo con el animal vivo. De hecho, en China, los primeros casos se asociaron a haber estado en un mercado de animales vivos en el que vendían, en principio era pescado, pero lo cierto es que vendían todo tipo de animales, según las informaciones que hemos recibido. Sobre todo, pues, gallinas, aves, otros animales que se comen en China, los venden vivos en esos mercados y luego es en casa donde los matan y los cocinan. Y los primeros casos que se identificaron de coronavirus estaban todos asociados a ese mercado. Luego hemos sabido que posiblemente había más transmisión en otros lugares, pero inicialmente el origen del virus se detectó por las personas que se habían infectado potencialmente en un mercado de animales vivos. Posiblemente más el tendero que el cliente. No tenemos esa información, pero sí que es más probable, porque es el que más tiempo está en contacto con este tipo de animales y con más animales diferentes, porque no todos los animales están infectados tampoco, igual que no todas las personas. Doctor, tú has estado mucho tiempo en contacto con comunidades humanas y te veíamos en esa foto de Burundi, también estuviste en Mozambique, rodeado de gente joven. ¿Qué combatías allí y cómo afectaba a mayores y a menores? Me gustaría decir que combatía sobre todo enfermedades, pero lo cierto es que lo que combatíamos en algunos casos era la pobreza. Pero una pobreza, vamos a ver, cuando una persona vive en un ambiente como muchos sitios en África, lo cierto es que la pobreza se vive de otra manera de la que la vivimos aquí. No hay unas diferencias sociales tan exageradas, aunque las hay también como en todas partes, y sí que es verdad que las enfermedades que se tenían allí son enfermedades que aquí desaparecieron hace tiempo o que ni siquiera hemos tenido. Son enfermedades en algunos casos complicadas, en algunos casos muy letales, es decir, que matan a mucha gente. Pero cuando uno no tiene más remedio que convivir con ellas, tiene que aceptarlas de otra manera. Nosotros tenemos enfermedades en nuestro medio que tenemos que aceptar y con las que convivimos. Allí es lo mismo, pero con otras diferentes. Son otras que desgraciadamente matan a gente más joven. En España tenemos una esperanza de vida ahora mismo de 83 años, es decir, cuando una persona nace, de promedio va a vivir alrededor de 83 años. Cuando uno ya tiene 80 años va a vivir incluso más. En estos países no viven tampoco como muchos se piensan. La esperanza de vida ha subido mucho en las últimas décadas. Están ya en esperanzas de vida por encima de los 60, incluso de los 70 años. Pero sí que es cierto que siguen existiendo enfermedades que aquí conseguimos eliminar y que allí no se han conseguido eliminar. La malaria, algunos tipos de diarrea, el cólera, pero tampoco son enfermedades que estén afectando a todo el mundo constantemente. Una epidemia de cólera afecta a una zona en un momento determinado con un impacto muy grande, pero luego deja de existir.
que es lo que esperamos que pase también con esta, que en un momento determinado esta epidemia se acabe pasando y podamos volver a nuestra vida rutinaria. Lo mismo pasa allí, con otro nivel de desarrollo, con otro nivel económico, con acceso a diferentes cosas, probablemente muchas menos de las a las que podemos acceder aquí, pero algo parecido pasa allí con las epidemias. Allí tienen más, pero siempre pasan. Vamos a ver si pregunta ahora Samantha. Creo que Samantha, quien puede preguntar, es una chica de 17 años, vive en Villanueva de la Torre, en Guadalajara. Le gusta la ciencia, ciencias de la salud y el deporte. Hola, Sam. Hola. Buenos días. Soy Samantha y así es, tengo 17 años. Y bueno, la pregunta que os quería trasladar es de Rodrigo, de la Comunidad de Madrid, que tiene 15 años, y pregunta que si pueden fallecer personas jóvenes y que no tengan ningún problema de salud. Estas son todas de salud. Bueno, pues, pero yo creo que sobre fallecer también podemos hablar todos un poco. Bueno, fallecer pueden fallecer todas las personas, pero sí que es cierto que con diferente probabilidad. La probabilidad de que una persona joven infectada de COVID tenga una enfermedad grave y pueda llegar a fallecer es muy baja. No tengo ahora mismo los datos delante de mí, pero es realmente muy, muy baja. Las personas que más probabilidad tienen de tener un cuadro grave y fallecer son las personas que tienen alguna patología de base, que suelen ser personas mayores, personas con problemas cardíacos, personas con problemas respiratorios crónicos, suelen ser personas normalmente mucho más mayores. Las personas jóvenes, aunque puede pasar en algún caso, en principio son situaciones muy raras y normalmente asociadas a alguna patología de base, aunque no siempre. Yo creo que si los síntomas se detectan a tiempo y se inicia un tratamiento precoz a tiempo, el que una persona fallezca es muy raro. De hecho, os puedo dar, sí que hay algunos datos que recuerdo de memoria. Sabemos que de todos los fallecidos, el 87% de los fallecidos eran personas mayores de 70 años. Y el resto de los fallecidos, prácticamente todos, tenían más de 50. Ha habido un número muy pequeñito de fallecidos por debajo de 50 años. Pero sí que es verdad que no se puede descartar y ha habido algunos fallecidos jóvenes en España y en el mundo, obviamente. Jorge es quien pregunta ahora. Es un chaval de 16 años de Madrid. Le gusta el tenis de mesa, el ping-pong. Hola, Jorge. Desmutea el micro. Buenas. Sí, disculpe, ministro, pero vamos a seguir con dudas médicas. Otra más desde Canarias. Carlota, de 9 años, pregunta sobre el cuidado que se ofrece a los enfermos por COVID-19. La medicación, el trato, su situación. Y además se interesa, como otros muchos niños, niñas y adolescentes, por la visita. Si las familias no pueden visitar al enfermo, si les apoyan los médicos o el resto del personal sanitario. Sí, bueno, yo el trabajo que tengo ahora mismo en esta epidemia no es clínico y no visito a los enfermos, pero sí que obviamente hablo con muchos profesionales sanitarios que están tratando a los enfermos. Ahora mismo no tenemos un tratamiento específico, tenemos varios tratamientos que se están probando y se están probando con protocolos de investigación y ahí el ministro yo creo que sí que puede hablar mucho. Entonces, así que le voy a hacer, si os parece bien, la palabra al ministro para que hable de los protocolos de investigación de tratamientos y luego hablo yo del trato a los enfermos un poco más por parte de los profesionales. Bueno, sí que es verdad que lo que ha pasado es que ha venido muy deprisa toda esta epidemia. Como ha dicho el doctor antes, el virus solo sabemos que existe desde hace 4 meses, no ha habido tiempo a hacer los experimentos científicos que normalmente se hacen para determinar qué funciona, qué no funciona, qué cura, qué no cura y a los diferentes tipos de pacientes. Ahora mismo estamos metidos en eso, hay cientos de ensayos clínicos en todo el mundo que están intentando encontrar las mejores medicinas. En España ahora mismo, a día de hoy, creo que hay abiertos 30 ensayos clínicos diferentes. ¿Qué quiere decir? Un ensayo clínico no es darle medicinas a alguien a ver qué pasa, sino que es mucho más complicado que todo eso. Tienes que elegir 2 grupos o incluso a veces 3 de personas que son equivalentes
y a unos les das una cosa, a otros nada y a otros quizás otra. Todo este diseño es complejo, lo hacen los médicos y los científicos, y a partir de que exista estos experimentos y que se terminarán dentro de 2 o 3 semanas, ya sí que sabremos de verdad qué es lo que funciona y qué no. Ahora mismo, por todo lo deprisa que ha funcionado que nos ha venido esto, pues hemos tratado de dar el mejor tratamiento, pero sin tener la base de la ciencia todavía. Ahora la vamos a tener dentro de un par de semanas. Sí, pero el que no tengamos un tratamiento específico no quiere decir que no haya algunas cosas que sí que funcionan. Se llaman tratamiento de soporte o tratamiento sintomático. A las personas hay que mantenerlas en un buen estado de salud hasta que ellas mismas pueden ir generando su inmunidad. Y eso ayuda a que en un momento determinado pasen ese periodo malo de la enfermedad y empiecen a recuperarse. Obviamente, desgraciadamente, algunos fallecen en ese proceso, pero si consigues superar ese pico de gravedad, empiezas a desarrollar inmunidad y empiezas a curarte. Y eso se puede hacer con tratamiento de apoyo. Lo que pasa es que sin un tratamiento específico, como decía el ministro, perdemos a mucha gente por el camino que no queremos perder. Y eso es importante. Y luego hay otro aspecto que es el de la transmisión, la otra pregunta que comentaban. Yo creo que hay que detenerse un poco en esto que acabas de decir. Es decir, lo que yo he dicho se trata del tratamiento contra el virus mismo. Exacto. Pero existen muchos tratamientos que estamos dando y que sí que funcionan contra los trastornos que el paciente está sufriendo. Por supuesto que para eso sí que hay tratamientos y que se saben. Pero ojalá tengamos pronto resultados de esos ensayos, porque si encontramos un tratamiento contra el virus será un avance muy, muy grande contra esta epidemia. Y luego el tratamiento de las personas, humano, obviamente esto es una enfermedad que se transmite de unos a otros. Es una enfermedad que está generando mucha mortalidad y que se está transmitiendo, se ha convertido en una pandemia, que quiere decir que se transmite ahora mismo por todo el mundo. Obviamente no queremos que esta pandemia dure y para eso tenemos que cortar esa transmisión. Para cortar la transmisión la gente tiene que estar aislada para evitar que esos infectados transmitan a otros. Esto genera problemas sociales, estáis todos ahora mismo en vuestras casas, no podéis salir, y esto es para evitar que esta pandemia, en lugar de producir los casos que estamos viendo, hubiera producido, si no hubiéramos hecho todo esto, cientos de miles de casos que hubieran producido a su vez muchos fallecidos. Entonces, todo esto que estamos haciendo es para evitar eso, y las personas que pueden transmitir son, desgraciadamente, los enfermos, sobre todo en los primeros días de su enfermedad. Por lo tanto, se trata de que estos enfermos no transmitan y para eso tienen que estar aislados. Los que están graves no pueden recibir visitas para que sus familiares luego no transmitan a otro en caso de que se infecten. Sabemos que es muy triste, sabemos que es muy difícil para los familiares el no poder estar con sus parientes enfermos o incluso en algunos casos extremos con los que fallecen. Y esto es muy duro para todos, es duro para los jóvenes, es duro también para los adultos. Y de hecho, algunos necesitan apoyo psicológico y se han establecido mecanismos para dar este apoyo psicológico a las familias, además de a los enfermos. Pero sí que me gustaría deciros que los profesionales sanitarios están haciendo un esfuerzo enorme porque los pacientes y todo el resto de los familiares, cuando tienen un contacto con ellos, estén atendidos de la mejor forma y sobre todo de la forma más humana posible. Y me consta que están haciendo un trato muy humano, un trato con todo el cariño que pueden dentro de la sobrecarga de trabajo que llevan, para que todos los pacientes estén, además de bien tratados desde el punto de vista médico, bien tratados desde el punto de vista humano. Yo creo que ese es un aspecto importante, sobre todo en situaciones de cuarentena, como las que comentaba antes el ministro, que son difíciles y el calor humano ayuda mucho. Pues sí. Ministro, se habla mucho de aislamiento físico, el que todos están viviendo, chicos y mayores, y de aislamiento por razón de enfermedad. Pero me gustaría que pudieras contarnos algo sobre los experimentos acerca del aislamiento que se hicieron para futuras misiones a Marte y que de alguna manera terminaron provocando algunos experimentos televisivos muy conocidos, como Gran Hermano. ¿Cómo se preparan para las grandes misiones muy largas? Durante mucho tiempo ha habido experimentos en desiertos con determinados colectivos, grupos humanos, para que estén mucho tiempo aislados de los demás. Es
quiero decir, se utiliza pues, aspectos del aislamiento también en algunas de las partes de la preparación. Por supuesto que uno de los objetivos es que las tripulaciones que vayan a ir a una nave espacial pues enganchen bien de manera social, de tal manera que puedan trabajar juntos, tengan una unidad de propósito y que las personas interactúen entre ellas de una manera positiva que arregle los problemas. Eso se hace pues tratando de que nadie influya sobre ellos y que estén, bueno, pues tengan un aislamiento de información. Se meten dentro de un simulador, una cápsula que parece la que van a llevar, una nave espacial, y allí tienen que trabajar ellos solos y nadie les contacta, a no ser que sea por radio, como les contactarán cuando están en la estación espacial. Eso es importante. Pero bueno, eso es una parte del aislamiento, que es un aislamiento casi tirando a positivo. También se utiliza como dices, soltar a la gente en una situación en la cual podrían caer por causa de un fallo, de una rotura de algún cohete o lo que sea, y que se apañen. Entonces, el que se apañen pues implica pues, utilizar los medios de supervivencia de emergencia que tienes. Si es en el agua, pues ponerte un traje impermeable, todo esto dentro de la cápsula con todas las olas. Y sí que se utiliza muchísimo en el entrenamiento de la preparación de astronautas, de pilotos y seguro de gente que está en cuidados intensivos, el aislamiento de información. Es decir, te estamos enseñando, pero tienes que apañarte tú solo, porque luego te apañarás tú solo, y mientras la enseñanza no te decimos nada y vemos a ver qué tal lo haces, ¿no? Esto es también muy importante. Y luego hay el otro aspecto muy importante que también decías, que es que a veces se hacen experimentos con personas para ver qué pasará cuando estén aislados en una nave espacial durante muchísimos meses. Y eso es meterlos dentro de un simulador o cosa parecida a una nave espacial y dejarlos muchísimo tiempo ahí dentro. Eso es un experimento casi más psicológico, y ciertamente se producen unos resultados que dicen que a las personas que van a estar en un aislamiento hay que darles ciertas enseñanzas, ciertos métodos, ciertos medios de pasar el tiempo, y por eso pues, los psicólogos tienen mucho que decir sobre qué hay que hacer cuando uno está en aislamiento. Y ¿me permite una pregunta? ¿Les Sí, enseñan claro. cómo gestionar las emociones entre las diferentes personas que hay en...? La verdad Porque es que puede ser duro, yo no he encontrado que exista una ciencia para esto. ¿no? Entonces yo creo que la gestión de las emociones se puede... si sabes... Esto son todo cosas mías como ingeniero, que no tengo tampoco ni idea de la tecnología que está detrás de la psicología de los grupos, pero me ha dado la impresión de que algunos psicólogos que nos han enseñado, más bien lo que veían es colocar tipos de gente que se lleven bien entre sí por su tipología, y hacer el grupo ya pensando en que ya se van a llevar bien. Eso es una cosa que es una manera de hacerlo, ¿no? Y luego hay otra, en fin, pues en realidad es estar mucho tiempo juntos y observarlos mucho y ir corrigiendo pues las aristas que cada uno tenga, que todos tenemos. Bueno, si se dan cuenta, hay muchas naves espaciales, millones de ellas, aunque solamente fueran a España, imagínense, cada familia es una tripulación espacial. Está aislada, está en una situación de tensión psicológica. Vamos a preguntarle a Dulce. Dulce nos habla desde Cartagena, tiene 14 años y es ella quien también pregunta al ministro y al doctor Simón. Sí, buenos días. Como bien ha dicho, me llamo Dulce y pues le quiero trasladar la pregunta de Ilías, de 11 años, de la Comunidad de Madrid. Él pregunta, si sales al balcón, ¿es probable contagiar a alguien o contagiarte el virus? Gracias. Bueno, ¿respondo yo, ministro? Sí, yo he visto algunos...
Es como todo, hace 4 meses que existe y tampoco se pueden dar respuestas absolutas. Hay experimentos de mecánica de las gotitas que uno normalmente echa cuando hablas, cantas y por supuesto más gotitas cuando toses. Y bueno, se está estudiando esto muy detenidamente, pero no sé si tenemos alguna conclusión. No, ahora mismo no hay ninguna conclusión al respecto. No es fácil pensar que, salvo que hagas alguna cosa extraña que pueda hacer que esas gotitas que decía el ministro lleguen al balcón de al lado, haga que tú, por estar en tu balcón, vayas a transmitirle a nadie. Otra cosa es pues que de alguna manera activa, escupas abajo o algo así, y las personas se puedan exponer a esto. Pero de todas formas, no es solo una cuestión de estar en el balcón y transmitir a alguien. Para que el virus se transmita, alguien tiene que estar infectado. Si las personas de una casa no están infectadas, no pueden transmitir a nadie. Y si las personas de otra casa están infectadas, solamente transmitirán a los demás si están en un contacto relativamente cercano con ellos. Ya, si se fijan, voy a utilizar esto que han puesto aquí. Venga, nos han puesto 1 metro. Yo no sabía, pero tampoco está mal. Entre nosotros dos hay ahora mismo un poco más de 1,5 metros. Esta distancia es una distancia en principio segura. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay, como decía el ministro, algunos detalles del virus que todavía no conocemos bien. Pero en principio yo creo que podemos estar tranquilos siempre y cuando nos mantengamos en nuestro balcón y mantengamos nuestra actividad dentro de nuestro balcón y no hacia afuera de él. Doctor, de hecho te hemos puesto ahí más atrezo por si quieres explicar algunas cosas. Y te hemos visto también una pequeña tos en tu codo. Sí. Cuéntanos algo de eso y de lo que tienes ahí detrás. Sí, es difícil porque todos nos tocamos mucho la cara. Yo soy una persona no nerviosa, pero sí tengo mis tics como todo el mundo. Yo me toco la cara con frecuencia, tengo gestos que desde crío he tenido y es difícil cambiarlos. Pero lo cierto es que una forma de transmitir el virus es a través de esas mismas gotas que decía el ministro, las podemos trasladar con las manos a las diferentes superficies y otros pueden tocarlas. Es verdad que no es un mecanismo muy bueno de transmisión, pero puede pasar. Y el objetivo es eliminar todas esas vías de transmisión, por pequeñas que sean. Entonces, cuando una persona tose, si tose en la mano, luego la mano la puede tener contaminada y puede manchar esas superficies, puede manchar diferentes sitios. En cambio, si toses en el codo, es un sitio donde difícilmente luego vas a darle la mano a alguien o vas a tocar cosas con el codo. Puede pasar, pero es mucho menos probable. Entonces, el objetivo de no toser en la mano es que luego con las manos tú no transmitas a otros, a esos, se llaman fómites. Cuando hablamos de que yo con las manos he contaminado el metro, eso se llama fómite. Entonces, otra persona que toca el metro poco tiempo después, porque tampoco vive tanto tiempo el virus en las superficies, pero sí que existe el riesgo de que se pueda infectar. Entonces, eso tenemos que tener cuidado con esas medidas de prevención. Luego, otras medidas de prevención, ya que, como me indicaba Miguel Ángel, que están aquí, puede ser para evitar que al toser esas gotitas salgan, pues se pueden utilizar mascarillas u otros medios de protección. Cualquier medio de protección que utilicemos va a reducir esas gotitas que se expelen al ambiente. Unos las reducirán poquito, otros las reducirán mucho. Las mascarillas están hechas con materiales que impiden dos cosas. Y además no todas igual. Una cosa es que tú cuando toses eches gotitas fuera y otra que alguien cuando tose a tu alrededor y deja esas gotitas en el ambiente, tú las puedas respirar. Son dos cosas que hay que impedir. Entonces, las mascarillas quirúrgicas, estas, son las que casi todos estamos viendo por todas partes, en principio lo que evitan es que cuando una persona tose, eso salga hacia afuera. Por lo tanto, como comprenderéis, tiene interés que las usen sobre todo las personas que tienen sintomatología. Pero es verdad que aunque no igual de bien, también impiden que tú respires los aerosoles que pueda haber en el ambiente porque hayan tosido otros, pero no igual de bien. Bastante bien, la verdad es que son buenas para las dos cosas, pero sobre todo para que tú no contamines a otros. Luego hay otras mascarillas que son parecidas a esta, hay diferentes modelos, que suelen tener algo que parece una especie de válvula o de filtro, y esas son las mascarillas que son de protección personal. Esto es un producto sanitario. Estas que evitan que alguien contamine a los demás. Estas son equipos de protección personal. Lo que hacen es evitar
que ese virus que hay en el ambiente yo lo respire y por lo tanto lo que hacen es proteger a la persona que la lleva, no proteger a los otros de la persona que la lleva. Eso es importante entenderlo, pero también es cierto que protegen un poco. Si alguien infectado lleva una de estas, cuando tose tampoco echa tanto aerosol como si no la lleva, por lo tanto ayudan. Todas ayudan en los dos sentidos, pero unas más en uno que en otro. Y estas ayudan sobre todo para que quien la lleva no se infecte. Estas, sobre todo para que quien la lleva infecte menos a los demás. Entonces hay que entender cómo se tienen que utilizar. Y del mismo modo que os acabo de comentar, igual que estas sirven para quien tiene síntomas, estas las tienen que utilizar normalmente los que se exponen a los que tienen síntomas, los profesionales sanitarios, y bueno, luego hay que valorar si algunos grupos vulnerables las tienen que llevar o no, pero sobre todo los profesionales sanitarios. ¿Nos llega alguna grabación de ayer de algún niño o niña que pregunta algo relacionado también muy con cosas de la infancia, con los niños? Ahora nos lo arreglan los ingenieros. Hombre. Seguro que conseguimos darle sonido. Pues no. Se llama Valentina. Si somos capaces de darle sonido, pues lo haremos. Pero entonces ahora vamos a tratar de preguntarle, a Alba lo hicimos antes, ahora creo que es Claudia. Claudia es una chica de 15 años de Madrid. Vamos a ver si está preparada Claudia. Adelante. Hola, buenos días. Yo pregunto, tengo 15 años y mi pregunta la han realizado dos niños de la Comunidad de Madrid, Maider de 7 y Guille de 5, y sus preguntas son: ¿por qué se extiende tan rápido el coronavirus y por qué está en todas partes? Gracias. Pues imagino que tiene perfectamente que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. Con la forma de transmitirse. Exacto. Con eso y con el momento en el que una persona puede transmitir. Exacto. Al principio de la epidemia, cuando solamente estaba en China y en algunos países de alrededor, toda la información y todos los estudios que se habían hecho indicaban que el virus se transmitía cuando una persona ya tenía síntomas. Entonces sospechábamos que si una persona tiene síntomas es fácil identificarla y aislarla. Y se le mide la fiebre, ¿verdad? Y se le mide la fiebre. Aunque no todos empiezan con fiebre. Algunos empiezan con tos, otros empiezan con Pero otros síntomas. todos ellos han visto, ¿verdad?, en los aeropuertos de allí de China, cómo le medían a la gente la fiebre. El problema de eso es que la gente se piensa que si mides la fiebre y no estás infectado. Y no siempre es así. Ahora ya sabemos que no es así. Exacto. Entonces no lo sabíamos. Y hay mucho que hemos ido aprendiendo. Y sabemos ahora mismo, por ejemplo, que después de mucho tiempo pensando que solo transmitían los que tenían síntomas, podíamos identificarlos y aislarlos, ahora sabemos que algunas personas, no todas, pero algunas personas sin síntomas pueden transmitir durante 2 o 3 días antes de tener síntomas. Y eso hace muy difícil identificarlos y pueden estar transmitiendo a todas las personas con las que contactan. Ahora sabemos que eso sucede más de lo que sabíamos antes. Y eso obviamente hace que el virus sea más fácil de transmitir. Si tú no puedes identificar a quien te transmite porque no tiene ningún síntoma, no puedes aislarlo. Es lo mismo que pasa con otras enfermedades. La gripe, por ejemplo, se transmite mucho porque se transmite sobre todo antes de empezar los síntomas. Ah, mira, pues la gripe también entonces. La gripe también. Vamos a darle paso a otro cartagenero, creo. Se llama Ángel. Ángel, adelante. Hola, buenos días. Me llamo Ángel, ciertamente, y yo tengo una pregunta que es de Nuno, un niño de 12 años que vive en Galicia. ¿Puede volver a atacar tan fuerte el invierno que viene el coronavirus? Difícil de saber todavía. No lo sabemos. Es un virus, como hemos dicho ya varias veces, un virus nuevo. No lo sabemos todo sobre él. Sí que sabemos cómo se comportan otros virus parecidos. Otros coronavirus, y sabemos que otros coronavirus vienen cada otoño, invierno, por lo tanto tienen estas ondas. Este en concreto no lo sabemos porque es nuevo, pero también porque no sabemos cómo van a afectar todas las medidas tan gordas de control que estamos poniendo. Es muy difícil pensar que vamos a poder eliminarlo, erradicarlo completamente del mundo. Por lo tanto, es muy probable que el invierno que viene vuelva, pero también podría ser que consiguiéramos esa eliminación. Si lo consiguiéramos, el virus no volvería, pero es poco probable esto segundo. Lo más probable es que sí que vuelva, pero no tenemos certeza.
Bueno, esto que has dicho también quizás sea importante, es decir, yo leyendo sobre estas cosas me he dado cuenta que coronavirus hay muchísimos en realidad. Se llaman coronavirus porque al verlos por el microscopio, Sí. tú lo que ves es un círculo, es una esfera, pero claro, ves un círculo y alrededor ves como unas puntitas y parece como una corona. Y de hecho hay 4 coronavirus que están por todas partes que producen el catarro común, ¿verdad? Sí. Son también coronavirus, pero son mucho menos malos, de hecho. Sí, sí, y hay uno en concreto que sí que fue muy malo. Es uno que produjo lo que podríamos llamar la primera pandemia del siglo XXI. Fue el SARS. El SARS, ahora le han cambiado el nombre, porque ahora tenemos este otro nuevo que pertenecen a al mismo grupo. Era uno que entonces se llamaba SARS y ahora se llama SARS-CoV-1, porque este que tenemos ahora se llama SARS-CoV-2. Porque se parecen mucho. Se parecen mucho. Y ese fue el que causó la primera pandemia, pero no tiene nada que ver con esta. Fue una pandemia que afectó a, si no recuerdo mal, 26 países, pero produjo en total alrededor de 8.000 casos en todo el mundo. En esta pandemia llevamos ya más de 1 millón de casos. Pero es un patógeno muy parecido al de aquel momento. Y es común que los coronavirus pues, se transmitan, pues, por supuesto, por las gotitas, etc. Y también a veces por eso de tocar en sitios que otro, digamos, ha contaminado y después llevarte la mano al ojo, a la nariz o a la boca, ¿verdad? Esos 3 sitios. Por eso se recomienda, además de tratar de toser de la forma adecuada, no tocarte la cara si no te has lavado las manos antes. Pero entendemos que es una medida muy útil, pero muy difícil. Hay también muchos para gestos, no coger catarros. También, para todas las enfermedades que se transmiten con las manos, que tú puedes contaminar las manos y transmitir luego otras cosas, es el mismo mecanismo. Tú luego te tocas y para eso tenemos, por ejemplo, además de lavarse, en sitios donde no hay agua, donde no hay facilidad para las manos, podemos utilizar los productos, las soluciones hidroalcohólicas, que también están disponibles en muchos sitios. Obviamente, si estás en tu casa es mucho mejor lavarse las manos en el lavabo con agua y jabón, frotarte bien y secártelas bien, pero donde no se puede, pues hay mecanismos como la solución hidroalcohólica, como esta, que te echas una cantidad. Lo que sí que tienes que tener cuidado es de lavarte las manos bien, tratar de llegar a todos los rincones de la mano para que no haya transmisión posteriormente y hacerlo pues, cuando toses, antes de tocarte la cara. Pero sí que es cierto que son medidas que se proponen, pero que algunas de ellas son difíciles. Es difícil evitar tics, evitar cuando te pica la cara no rascarte, lo haces casi sin darte ni cuenta. Entonces hay que ser muy consciente de lo que hace uno en una situación como esta, sobre todo si no se ha lavado las manos. Una cosa que te quiero decir, imagínate, o imaginaros también vosotros, ponerte el traje espacial, salir 6 horas afuera. Y no poder rascarte. Es una cosa que aprendemos todos cuando hacemos entrenamiento de astronauta. Es decir, tienes que saber que si te pica un ojo y lo aguantas quizás 1 minuto o medio y no te pones nervioso, te va a dejar de picar el ojo. A veces para este tipo de situaciones ese entrenamiento viene muy bien. Mira, yo eso no lo había pensado, pero sí que es realmente importante saberlo, porque nunca vas a poder rascarte, aguantar, nunca te claro. vas a poder tocar. Es complicado. Piensa que eres un astronauta, piensa que estás afuera con el traje y ese picor tiene que pasarse solo. Pues eso nos puede ayudar a no tocarnos la cara y por lo tanto reducir el riesgo de transmisión cuando estemos fuera de casa. Y otra cosa, la manera como yo lo veo, si la enfermedad... Mira, ahora me rascaba. A mí me está picando, pero ya me da igual. Si la enfermedad te hace toser o estornudar, eso es porque el virus quiere salir de ti por ahí. Sí. Así que si la enfermedad te hace toser o estornudar, entonces todo eso que toses y estornudas, ahí es donde está el virus justo. Cierto. Vamos a ver si Valentina nos pregunta algo. Era la chica que se quedaba antes congelada en la imagen. ¿Podemos intentarlo? 3 años y procede de la Comunidad de Madrid. Se pregunta si podremos compartir juguetes o solo podremos jugar con los nuestros. Gracias. Muy bonita. Hola, soy Valentina, tengo 17 años y... Y repito todo. Es muy importante esto, la verdad. Sí. Es que hay que dar alguna pauta para esto. Lo que pasa es que son preguntas muy difíciles. El problema es que... No sé, nada, lo primero que hay que decir es que nada es ni el 0 ni el 100%. Exacto.
y la vida es así, entonces nosotros podemos decir cosas que casi son seguras, pero nada es al 100% seguro, como es lógico. Hombre, lo más seguro, obviamente, es que cada uno toque sus cosas y nadie más las toque. Pero sí que es cierto que en una familia donde no hay ningún caso, y podemos estar seguros de que no hay ningún caso, no hay riesgo de transmisión. Pero claro, ¿estamos seguros de que no hay ningún caso? Es complicado, es complicado. También es cierto que una familia en la que todos están conviviendo constantemente, aunque haya algún caso, si hay algún caso, la probabilidad de que la transmisión sea por el juguete, o sea por el abrazo que le das a tu padre, o sea por el abrazo que le das a tu hermano en algún momento, o mientras estamos comiendo y hablando entre todos, probablemente el efecto de compartir un juguete va a ser muy pequeño, no va a suponer problemas. Pero sí que es verdad que riesgos hay en cada acción en la que compartimos cosas, siempre y cuando haya un caso. El problema es que no sabemos en algunos casos, en algunas situaciones, si hay o no un caso. Y eso es complicado. Por eso es difícil hablar de excepciones, y por eso a veces algunas de las normas que se ponen son normas muy generales, porque hay que evitar el exceso de excepciones. Es decir, lo podréis entender muy fácil, la misma familia que está en casa junta no es un riesgo si salen juntos a la calle, pero claro, cuando salen a la calle se van a encontrar con otra familia que piensan que tampoco es un riesgo salir juntos a la calle, y luego con otra, y luego con otra. Y al final vamos a tener un contacto social que sí que va a implicar transmisión, y esa familia que era segura porque no tenía casos va a acabar siendo un brote pequeñito intrafamiliar en el que todos acabarán enfermos. Tenemos que tener mucho cuidado con estos, porque al final las excepciones acaban convirtiéndose en generalidades. Ministro, cuando hablaba de la tos y de los picores, hablaba de autocontrol, en una palabra, ¿no? Bueno, sí, si uno está metido dentro de un traje espacial y tiene la burbuja, es materialmente imposible rascarse. Bueno, yo conozco a una chica súper delgadita, que como los trajes están hechos para señores fuertotes y con enormes brazos, era capaz de sacar el brazo con el codo y rascarse y volver a meterlo. Pero es muy excepcional, como hemos dicho, la mayor parte de la gente no será capaz. Si tienes el traje puesto, te tienes que controlar sí o sí, o si no, pues ya te pones histérico, te tienes que volver a la nave y quitártelo. Entonces te controlas. Es más difícil hacerlo ahora, pero quizás si imaginas esa situación, a lo mejor te ayuda. Nos están preguntando mucho a través de las redes, doctor Simón, si puedes ayudarnos a comprender cómo se coloca bien la mascarilla, si puedes hacer el ejercicio de colocarte esa quirúrgica que tenemos, y parece sencillo, en una bolsita de plástico. Yo no soy un experto en colocación de mascarillas. Ni yo tampoco, si quieres me la coloco yo y tú me dices. Perfecto. Es cierto a ver, yo entiendo una cosa, hay que tratar de que cuando respires hacia afuera no se salga el aire por ningún lado, porque entonces ¿para qué? ¿No? Entonces estas mascarillas tienen dos lados, y esto también es importante decirlo, ¿verdad? Normalmente donde está el color es el lado que va hacia afuera. Exacto. Esto está pensado... voy a intentar responder. Adelante, yo si puedo aportar algo, aporto. Esto está pensado para que si estás operando a alguien y tienes abierta una herida, pues no le eches tus cosas dentro, porque se va a contaminar. Y entonces para esto nos viene muy bien, si la persona pudiera estar contaminando. Entonces, importante, saber los lados. Este lado azul es el lado que va para afuera siempre en las operaciones. No vamos a decir por qué, pero es así. Por el tipo de materia. El filtro correcto. Básicamente es porque este es el sitio donde protege de gotas gordas, ¿no? Después, tienen tienen arriba y abajo las mascarillas. Arriba, lo que es arriba tiene un alambrito, pues porque gente que tiene la nariz muy grande como yo, pues lo necesita para darle forma a la mascarilla. Entonces, reconoces dónde está arriba y te lo pones arriba. No hay que tocarla como he hecho yo. Normalmente se tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces te la pones con el arriba para arriba y el afuera para afuera. Y bien, supuestamente. Y después, aquí, claro, se te mete por el lado de la nariz.
Y para eso está el alambrito. Tú te colocas el alambrito y te lo ajustas para que no se salga por la nariz. Y luego, para que no se salga por aquí abajo, para eso están estos pliegues que hacen que se haga grande. Y entonces te lo pones lo más abajo que puedas en la barbilla sin dejar de cubrir la nariz. Exacto. Y sin tocarla tanto. Pero bueno, eso se puede... Tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco estamos en un quirófano que vamos a operar a una persona. Es decir, que tampoco es tan importante. Yo creo que es así. Sí, no, lo ha hecho muy bien, ministro. Hay un par de cosas que son interesantes también y que son importantes entender. La mascarilla, esta quirúrgica, lo que hace es que no salgan las gotas fuera. Por lo tanto, mientras llevas la mascarilla, si toses, si estornudas, el virus se queda dentro. Por lo tanto, es casi o si más cantas, que también. O si cantas. Es casi más importante cómo te la quitas y qué haces mientras la llevas que el hecho de ponérsela. Cuando te la pones, la mascarilla está limpia. Si tú estás infectado, a ti no te preocupa mucho. Lo que te interesa es no infectar por fuera la mascarilla. En cambio, el problema es que cuando te la quitas, cuando te quitas la mascarilla, tienes que tener mucho cuidado de no tocarla por dentro. Porque cuando la tocas por dentro, que es donde está el virus, es cuando vas a contaminar tus manos. Entonces tienes que tener cuidado de no tocarla por dentro y echarla en donde hay que echarla correctamente. Tenemos que tener cuidado porque lo que tenéis que pensar es que esta mascarilla, por esta parte de aquí, que es donde respirabas, es donde si tienes síntomas podría estar infectada. Otro problema es si estás en contacto con personas, si tú eres una persona sana y estás en contacto con personas enfermas, que obviamente son los profesionales sanitarios. Ahí es al contrario, ahí la parte que podría estar infectada es la de fuera. Por lo tanto, lo ideal es no tocar la mascarilla, sino intentar tocar solamente las bridas, o en este caso, en el caso del ministro, las gomitas. Si podemos evitarlo y desecharla de esta manera. E inmediatamente después, a lavarnos las manos. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de este programa? Después de esta emisión. Muy bien. Nos limpiaremos las manos y limpiaremos todo lo que cada uno de nosotros estamos tocando. Por aquí pasa cada día pues bastantes portavoces, bastantes personas que hablan, que dan mensajes como los que hoy estamos transmitiendo en este programa, en esta emisión. La Infancia Pregunta, una iniciativa del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil en coordinación con la Plataforma de la Infancia. Recibimos otra pregunta grabada ayer que ya puede salir. Volvemos a tener un problema con el audio. Bueno, pues entonces vamos a otra de las personas que nos espera, que creo que es Alba, pero a Alba ya le dimos paso. ¿Sí? Bueno, pues Alba otra vez, me parece que tienes otra pregunta. Adelante. Tenemos muchas preguntas de muchos de nosotros, o sea, de muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a seleccionar las más importantes, pero bueno, aquí hemos recibido un montón. Así que bueno, mi pregunta tiene que ver con las preocupaciones relacionadas con el confinamiento, que nos lo han enviado Faith, Paul, David y Paul. Y preguntan que por qué no hicieron antes que nos quedáramos en casa y cómo va a gestionar el gobierno cuando termine esta situación y cuándo va a terminar. O sea, ¿qué medidas tendremos que asumir? Muchas gracias. Va a ser difícil y, por supuesto, el gobierno y los expertos en epidemias estamos permanentemente pensando en cómo haremos estas cosas. Antes de tomar todas esas decisiones habrá que medir cosas, habrá que hacer experimentos científicos correctos para medir exactamente cuál es la situación. Y además, según vayamos haciendo cualquier cosa, habrá que volver a medir para saber qué efectos están teniendo las medidas que tomemos. Y bueno, nos van dirigiendo los expertos. En principio, pues hay unos números que existen, sabemos algunas cosas, pero tenemos que medir mucho más. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que saber desde el punto de vista científico y médico, para tomar la siguiente decisión? Tenemos que tener claras una serie de cosas. La primera, que eso es cada vez más evidente y es ya muy obvio, que la transmisión está descendiendo. Pero tenemos que llegar a tener un nivel de descenso
un número de nuevos casos diarios suficientemente pequeño como para que, si empezamos a relacionarnos un poco más, no vuelva a explotar la epidemia. Porque el problema más gordo, obviamente el número de casos es muy importante, pero el problema más gordo es que tengamos capacidad suficiente para responder a los enfermos que tengan que hospitalizarse y que tengan que ir a las unidades de cuidados intensivos. Y esos enfermos, en un momento determinado, han sido tantos que han puesto al sistema sanitario en una situación muy crítica, en una situación en la que han estado al límite de su capacidad. No podemos permitir que eso vuelva a pasar. Entonces tenemos que tener cuidado de que haya un número suficientemente pequeño de casos como para que el sistema no esté a riesgo de estar otra vez al límite de sus capacidades. Y además, un número suficientemente pequeño de casos para que podamos identificar a cada caso y tengamos capacidad de hacerlo, aislarlo en su casa, en el hospital, donde a cada uno le corresponda, y además darles un seguimiento activo a sus contactos, es decir, que alguien de salud pública pueda llamarles y verificar que los contactos no desarrollan síntomas. Si podemos garantizar todo eso, tenemos esas capacidades preparadas, podremos empezar a pensar en desescalar, es decir, en ir reduciendo las medidas. Estamos muy cerca de eso, pero todavía no. Tenemos que empezar a ver, día a día, tenemos que ir evaluando qué es lo que va pasando. Igual que lo que preguntaba la primera parte de la pregunta, igual que íbamos evaluando día a día, antes de que esto se convirtiera en la epidemia que se ha convertido, íbamos evaluando día a día lo que iba pasando. Era difícil de tomar las medidas que se tomaron antes. En España tuvimos una forma de transmisión un poco peculiar, porque a partir de la epidemia en China, en España no hubo un problema importante de transmisión. Había una transmisión muy bien controlada por los equipos sanitarios de todas las comunidades autónomas. Pero sí que es verdad que en el momento en el que la epidemia llegó a Europa, y en concreto a Italia, la movilidad y el intercambio de personas que tenemos con Italia es enorme. Tanto españoles que van y vienen, como italianos que vienen y luego se vuelven, y algunos que viven aquí. Todo ese intercambio hizo que en un momento determinado en España hubiera una entrada mucho mayor de casos importados de la que teníamos antes. Y fue a partir de ese momento en el que empezó a producirse transmisión en España. Eso cambió la forma y los riesgos en los que teníamos, y eso se pudo detectar en un momento determinado, y es a partir de ese momento en el que se toman las medidas que se tienen que tomar, o en que los técnicos propusimos y el gobierno tomó las medidas que tomó. Pues sí. Y ahora tenemos que seguir tomando digamos, medidas en el sentido de medir cosas, sí, para después poder tomar medidas en el sentido de cambiar las reglas, y eso es muy importante. Y también has dicho que ahora conocemos cosas diferentes que antes no conocíamos. Por ejemplo, que la gente que no tiene síntomas podría de todas maneras tener el virus, incluso hasta transmitir. Sí. Eso tendremos que medir esa parte también para poder hacerlo bien, ¿no? Sí, hay que hacer algunos estudios en la población general para saber realmente cuántos casos ha habido. Sabemos los casos que hemos podido detectar, pero todo el mundo sabe ya que no todo el mundo va al sistema sanitario cuando tiene una tos pequeña o cuando tiene un poquito de fiebre que se le pasa rápido. Entonces no sabemos realmente cuántas personas se han infectado. Sabemos los que se han infectado y tienen un cuadro un poco grave, suficientemente grave como para solicitar ayuda médica. No sabemos los otros, no sabemos si son muchos o si son pocos. Si es casi toda la población, dentro de poquito seremos todos inmunes y no habrá mucho riesgo durante unos meses, al menos durante unos meses. Pero sabemos que no va a ser casi toda la población, será un número relativamente pequeño. Nos quedan solo unos minutos para mantener esta conversación con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Vamos a darle paso a otra pregunta que creo que vuelve a formular Jorge. Adelante, Jorge. A ver si podemos responder una pregunta que nos viene de Lala, una chica de Canarias de 14 años. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de profesionales médicos que están infectados, nos pregunta ella que si están bien protegidos y cómo se cuidan. Y aprovechando que está el señor ministro y que no había muchas preguntas dirigidas en ese sentido,
me gustaría preguntar por qué, teniendo en cuenta que las epidemias nos han acompañado durante toda nuestra historia y que tuvimos una epidemia del SARS hace no tantos años con un virus muy parecido, ¿por qué se ha recortado tanto en investigación? Se nos podría haber venido muy bien para esta epidemia nueva. ¿Empiezas tú o empiezo yo? La primera parte, los profesionales sanitarios. O sea, los profesionales sanitarios, todas las personas que trabajan en los hospitales donde se tratan los casos de coronavirus, son las personas más expuestas, porque son donde están los pacientes que, además de estar infectados, son graves y por lo tanto tienen una carga viral más alta y por lo tanto tienen una probabilidad de transmitir a los demás más alta. Y hay que estar cuidándolos muy seguido también. Y muy cerca. Y muy cerca. Además, muchos profesionales tienen que hacer maniobras sobre los pacientes, por ejemplo, todos habéis oído hablar de la respiración asistida, de los ventiladores, que han sido muy importantes para tratar a los pacientes. Eso implica que a los pacientes hay que intubarlos, eso genera aerosoles a partir del paciente. Estos son riesgos mayores a los que se exponen los profesionales. En principio, los profesionales están bien protegidos, pero sí que durante esta epidemia, con todo el número de casos que hemos tenido y con todas las precauciones que ha habido que tomar, tanto en los profesionales sanitarios como en la población, sí que es verdad que los equipos de protección, todas estas mascarillas de las que estamos hablando, en algunos momentos han estado muy justitas y los profesionales han tenido, en algunos casos, situaciones en las que en general no ha llegado a haber rupturas de stock, pero han estado al límite y han tenido que aprovecharlas de algunas maneras que a lo mejor no eran las adecuadas. Esto ha hecho que obviamente en algunas situaciones los profesionales puedan haber estado con un riesgo marginal extra de protección, pero en principio han estado bien protegidos, con riesgo de que los equipos de protección se acabaran al día siguiente, pero hemos conseguido que llegaran casi siempre bien. Alguna situación puntual ha podido suceder en que no, pero se ha conseguido que llegaran los equipos. Lo que pasa es que llegaban siempre tan justito y esto se debe a que ha habido una demanda de pronto de todo el mundo enorme de equipos de protección, mascarillas, batas, etc. Una demanda que era cientos de veces la habitual y las fábricas no podían producir tanto. La mayoría de las fábricas, además, las que producen todos estos materiales, este material del que están hechas las mascarillas, casi todas están en China. Entonces, durante la primera parte de la epidemia, China, las mascarillas que fabricaba, las querían guardar para ellos porque las necesitaban. Por lo tanto, había menos disponibles para los demás. Y esto generó una situación muy difícil que desde el punto de vista comercial y de compras de productos ha sido muy difícil de gestionar, porque luego los países todos querían las mismas mascarillas, las pocas que había. Y ha sido realmente muy complicado gestionar durante un periodo de tiempo todo esto. Afortunadamente, poco a poco se va saliendo y se va produciendo más y vamos teniendo ya una cantidad muy superior. Sí que es cierto, por la parte que me tocaba a mí de la segunda parte de la pregunta, que tenemos que reflexionar sobre cuánto impulsamos la ciencia y la innovación y las empresas que fabriquen la maquinaria esta también en Europa, etcétera. Todo esto tenemos que hacer una reflexión para la próxima vez. Y es muy importante que muchos de los que ahora nos escucháis atendáis a vuestra vocación de ser científicos. Nosotros damos promesa de que se va a fomentar muchísimo más la ciencia de lo que se ha hecho en España en los últimos años para que os podáis quedar todos. Y desde luego hubo una epidemia hace 17 años. Yo estaba en la estación espacial y justo era la epidemia, el 2002-2003, ¿verdad? Sí. Y los países donde la epidemia fue más fuerte se prepararon de una manera que a nosotros, que no nos llegó la epidemia, pues no nos dio tiempo. La gente que estaba en esos momentos... Sí que es verdad que todos los países han hecho esfuerzos, pero algunos han hecho esfuerzos mayores. Porque, quiero decir, de antemano, ya hace 17 años ya se concienciaron, ahora nos hemos concienciado nosotros. El mundo yo creo que es así. Sí, y es verdad que se han preparado, pero, por ejemplo, uno de los países más afectados fuera de China en aquella epidemia de 2003 fue Canadá, y esta epidemia está ya afectando de forma importante a Canadá. El problema es que cada epidemia es diferente y la respuesta nos podemos preparar, y cuando hacemos ejercicios de para qué nos tenemos que preparar, normalmente somos muy imaginativos y buscamos prepararnos para casi todo, pero todas las epidemias sorprenden.
En unos minutos se reúne el comité científico con el presidente del Gobierno, del que forma parte el doctor Simón. Así que tendremos ya que ir acabando esta conversación con la infancia. La infancia pregunta y el Gobierno responde. Con una anécdota. Hace unas semanas, casi parece un siglo, una niña preguntaba esto. Buenos días, Sánchez, señor Sánchez. Se me acaba de caer un dientecillo. Si se lo puede dejar al ratoncito Pérez, bueno, con el tema de la cuarentena, porque no sé si se puede venir desde su casa a recogerlo. ¿Qué es lo que hago? En fin, los niños tienen preguntas menores que también son mayores. Imagino que ya llegaría el ratoncito Pérez, pero ¿qué le diría, ministro Duque, que usted es padre, y el doctor Simón, que tiene mucha psicología? También Bueno, soy padre. También. Yo creo que el ratoncito Pérez tiene salvoconducto permanente para ir a donde tenga que ir. Sí, y además de salvoconducto seguro que tiene los equipos de protección adecuados para ni enfermarse él ni infectar él a los niños en caso de que tuviera la infección. Pues si les parece lo dejamos aquí. Agradecemos a los chicos que han participado y que a través de la plataforma de la infancia y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil han tenido la posibilidad de preguntarle al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón. Gracias, chavales, gracias, chicas, chicos, y hasta la próxima. Seguramente que haremos alguna otra entrega. Gracias. Nos despedimos con las imágenes con las que abríamos esta emisión. La imagen del doctor Simón rodeado de gente joven en Burundi, y también la imagen del astronauta Pedro Duque, que cuando se ponía el traje no podía rascarse la nariz. Buenos días y gracias.